Hola chavales, estamos aquí en un día más, estamos aquí en el Pro Cycling Manager 25 y coléis en el título. Hoy vamos a hablar sobre la decimocuarta etapa del Tour de Francia donde ha ganado Tina Aresman. Antes de empezar este vídeo recomiendo que veáis el vídeo que subí esta mañana, que básicamente es corriendo esta misma etapa pero en la serie del Bismarck Bike, donde el principal objetivo pues es ganar el maillot amarillo con Jonas Vingegaard. Una vez dicho esto, con la ayuda de Pro Cycling Stat, pues os voy a presentar la etapa de hoy, que bueno, era una jornada de 183 kilómetros desde Pau a Superbagners. Estos 183 kilómetros se traducían en 5.020 metros de desnivel positivo. Había 4 puertos puntuables, 2 de ellos de os categoría, un segunda y un primera categoría. Una vez dicho esto, pues vamos a empezar con el resumen propiamente dicho, que bueno, una mala noticia, no tomaba la salida Brian Cocar, el corredor francés de Cofidis, que como sabéis, en la etapa de Otakam, pues tristemente se rompió, se fracturó un dedo. Una vez dicho esto, también deciros que Mathis Lubel cumplía años hoy, y también durante la salida, durante la neutralizada, veíamos como llovía bastante. Se daba la salida oficial y de inicio pues atacaba Quinn Simmons, el corredor norteamericano. Se seguían viendo bastantes ataques, lo probaba también Julian Alaphilippe, disculpar, el corredor francés de Tudor. Atacaba Quentin Parcher, el corredor de Grupama, y cogía unos pequeños metros, y luego pues el pelotón se estiraba bastante porque el ritmo estaba siendo bastante alto. Pese a la lluvia, hacía 21 grados y el viento era de 7 km por hora. También lo probaba Legnesut, el corredor noruego de 1X. Luego también veíamos como Lupla tiraba del pelotón, el corredor australiano del Heiko. Luego Clement Berthet, pues veíamos como se había visto involucrado en una caída, y veíamos que también Matías Lubel cogía un poco de hueco. También hay que decir que paraba de llover a falta de 170 kilómetros, aunque como vamos a ver luego, la meteorología ha sido bastante importante durante el transcurso de la etapa. Veíamos cómo atacaba Jonathan Milan. Gregor Mulberger necesitaba un cambio de bicicleta. A falta de 168 kilómetros por Jonathan Milan, estaba en solitario y había sacado una diferencia de unos 15 segundos al pelotón. También contraatacaban Mike Tennyson y Ben O'Connor. También Lupla atacaba, y la diferencia del pelotón respecto al grupo 1, que básicamente era Jonathan Milan, pues iba disminuyendo la diferencia. De hecho, a falta de 159 kilómetros por Jonathan Milan, se dejaba capturar por el pelotón. Hay que decir que aquí Fred Wright cogía un pequeño hueco, y al poco pues era capturado el corredor británico del Bahrein Victorious. Luego hay que decir que Jonas Ricard veíamos como cogía un pequeño hueco, veíamos que unos 15 corredores cogían un pequeño hueco aunque volvían a ser capturados. Arnaud Demar veíamos como también tiraba del pelotón. Aquí veíamos el primer abandono del día, que abandonaba a Steve Glass, que sufría una enfermedad. Luego otros 15 corredores cogían un pequeño hueco, pero aquí se ponía el Bismarck Bike a controlar la fuga. Hay que decir que por los atacantes eran capturados, y aún así Eduardo Affini pues seguía tirando desde el pelotón. El pelotón se volvía a estirar, veíamos como Mauro Smith estaba en la parte trasera del pelotón, Bruno Armiral también tiraba del pelotón. Luego veíamos como en la primera hora pues se hacía con una media de 51 km por hora. Veíamos como Van Simmerstandijk, el corredor holandés de Wanty, cambiaba de bicicleta a falta de 130 kilómetros. Veíamos como 3 corredores cogían un pequeño hueco a falta de 129 kilómetros, y veíamos otra triste noticia, y es que Matías Esquelmose se caía, se daba contra una señal de tráfico en una isleta. Luego, a falta de 128 kilómetros, como decía, habían cogido un pequeño hueco los tres corredores. Pues estos 3 corredores eran Quentin Parcher, Bercher y Geraint Thomas, que a falta de 128 kilómetros pues tenían una diferencia de 20 segundos. En principio, Matías Esquelmose volvía a la bicicleta después de la caída, pero la verdad es que un brazo pues lo tenía bastante magullado. Luego contraatacaban 5 corredores, que eran Hugo Page, Robert Stannard, Julian Alaphilippe y Alexander Deletre. Hay que decir que aquí se ponía a tirar el líder test porque evidentemente el equipo norteamericano pues quería tirar para coger los 20 puntos del sprint intermedio, que como habéis visto en el principio de cuando he analizado la etapa, pues básicamente el sprint intermedio estaba situado antes de empezar el Col de Tourmalet. Lo único que ya descartaban la opción de ir a proteger y volver a meterle en carrera a Matías Esquelmose. Hay que decir que aquí faltaban 5 kilómetros para el sprint intermedio, los atacantes eran neutralizados, Mateo Bercher, Geraint Thomas y compañía. Luego a Arnaud Delay le veíamos en la parte trasera del pelotón, y veíamos como básicamente Matthew Van Der Poel estaba en la rueda de Jonathan Milan, que básicamente Jonathan Milan lanzaba el sprint, lo ganaba. Segundo Matthew Van Der Poel, tercero Viñan Girmay,
cuarto Turgis y quinto Simon. Nada más acabar este sprint intermedio, pues empezaba a subir el Col de Tourmalet y veíamos a Tadej Pogačar en las primeras posiciones. Tim Wellens, que estaba tirando del pelotón, mientras tanto Tim Merlier, que se quedaba y atacaba Santiago Buitrago. Hay que decir que muchos corredores estaban quedando en la parte de la parte trasera del pelotón, y Remco Evenepoel, a falta de 109 kilómetros, pues cedía del pelotón. Una noticia bastante importante. También veíamos un cambio de bicicleta para Anthony Turgis. Hay que recordar que en este momento Remco Evenepoel pues estaba tercero en la clasificación general, pero esto tenía bastante mala pinta. Por delante 10 corredores cogían un pequeño hueco, que básicamente este hueco pues era ya de 22 segundos a falta de 108 kilómetros, y en el pelotón pues había unos 40 corredores, que esto era una muy mala noticia para Remco Evenepoel, porque ya había sufrido en la etapa de Otakán. Luego el día de ayer en la crono pues tampoco lo había hecho bien, y hoy ya las primeras de cambio pues se le veía como en el Col de Tourmalet en los primeros kilómetros pues se quedaba, y todavía lo peor para él es que en el grupo de los favoritos no es que quedaran ya 5 corredores, sino que faltaban unos 40. Veíamos como Tim Arensman ya empezaba a tirar del grupo 1, quedaros con este corredor, aunque ya lo he dicho que es el que ganaría finalmente la etapa. Veíamos como Tim Wellens tenía que hacer un cambio de bicicleta, y veíamos como el UAE tiraba del pelotón. Luego hay que decir que la diferencia ya entre el pelotón, es decir, el grupo del maillot amarillo y el grupo del maillot blanco, es decir, Remco Evenepoel, ya tenía Remco 42 segundos perdidos frente a Tadej Pogačar. La composición del primer grupo pues estaba formada por 3 corredores, que eran Lenny Martínez, Tim Arensman, Jaime Rubio. Luego hay que decir que Valentín Paz-Pentré pues entraba en este primer grupo. Veíamos una aceleración de Ben O'Connor en el grupo 2, el grupo 2 entraba en el grupo 1, y este grupo 2 pues estaba comandado por Ben O'Connor, Gregor Mulberger y Tobias Johannessen. Hay que decir que aquí se formaba un grupo de 8 corredores en cabeza de carrera, que bueno, estaba Valentín Paz-Pentré, el corredor que no había mencionado era Ben Healy, Lenny Martínez, Tim Arensman, Ben O'Connor, Gregor Mulberger, Einer Rubio y Tobias Johannessen. Hay que decir que aquí veíamos una aceleración de Lenny Martínez, que bueno, rápidamente pues intentaba coger diferencia, aunque Tim Arensman se pegaba a su rueda. Y luego los 3 corredores que sufrían en el tercer grupo pues eran Iván Romeo, Pablo Castrillo y Evan Costiu. Aquí en este momento por la clasificación general era la siguiente: Florian Lipovic ya se había colocado tercero, y Remco Evenepoel había caído a la cuarta posición. Iván Romeo cedía de este tercer grupo, y 2 corredores que volvían a coger huecos pues eran Lenny Martínez y Ben O'Connor. Luego hay que decir que el grupo 1 y el grupo 2 pues estaba a 11 segundos, y hay que decir que básicamente Remco Evenepoel, el mejor resultado que había conseguido en el Tour de Francia pues era el año pasado quedar tercero. Pablo Castrillo, que se quedaba del grupo 3, y otra vez pues los corredores del grupo 1 colaboraban en conjunto para tirar fuerte. A falta de 101 kilómetros por la situación de la carrera era la siguiente: Ben O'Connor primero con Lenny Martínez, luego en un segundo grupo estaba Blasov, Figuita, Simon Yates, Johannessen, Bestringe, Paz-Pentré, Valentín, por cierto, Michael Wood, Gegard, Enric Mas, Ben Healy, Mulberger, Sepp Kuss, Carlos Rodríguez, Einer Rubio y Tim Arensman. El pelotón estaba a 1 minuto 32, y ya Remco Evenepoel perdía 2 minutos, que hay que decir que aceleraba Lenny Martínez, y a falta de 101 kilómetros pues Lenny Martínez iba en solitario, y ahí se confirmaba el abandono de Remco Evenepoel. Un poquito más tarde también se confirmaba el abandono de Matías Esquelmose. Veíamos como Simon Yates se quedaba del grupo 3, y Ben O'Connor también, que se quedaba del grupo 2, pues era capturado por este grupo 3. Hay que decir que Buitrago cedía del pelotón, y aquí ya estaba tirando Nils Poliz. Hay que decir que después del abandono de Remco Evenepoel pues básicamente, salvo Pogačar y Vingegaard, todos los corredores habían avanzado una posición, lo que quiere significar que en este punto pues Florian Lipovic era tercero. Hay que decir que faltaban 5 kilómetros para llegar a la parte de arriba de Tourmalet, y ya Ben Healy era capturado por el pelotón. La media de ya pasadas las 2 horas pues era de 40 kilómetros y 600 metros, y hay que decir que el hueco entre Lenny Martínez y el pelotón pues había aumentado, estaba en 2 minutos 24 segundos. Hay que decir que los corredores que volvían a este grupo 2 pues eran Simon Yates, Bestringe y Alexander Blasov, Costiu, que era capturado por el pelotón a falta de 95 kilómetros, y el hueco entre Lenny Martínez y el grupo 2 se situaba en 1 minuto y medio. Hay que decir que Enric Mas tiraba del grupo 2, Lenny Martínez, que ganaba evidentemente el COM del Tourmalet, y básicamente cuando se coronaba el Tourmalet y empezaba el descenso pues volvía la lluvia. Hay que decir que Julian Alaphilippe pues estaba en la parte trasera del pelotón, y el pelotón ya empezaba el descenso del Col de Tourmalet.
Hay que decir que Lutsenko sufría un pinchazo y había bastante ritmo en el grupo 2 en el descenso del Col de Tourmalet. De hecho, los resultados de este Col de Tourmalet, que haya pasado primero Lenny Martínez lo había dicho, segundo Michael Booth, tercero Alexander Blasov, cuarto Aresman, quinto Valentín Parpentren, sexto Sepp Kuss, séptimo Storer y octavo Einer Rubio. Vamos a seguir comentando porque he perdido un poco la dinámica porque sin querer me he pasado. Vale. Vamos a intentar volver rápidamente. Bueno, que realmente no sé por qué me he ido a las capturas del día de ayer. Vale, vamos a intentar volver rápido. A ver, un momento. Vale, vamos a volver ya. Vale, ¿esto dónde era? Vale, Nils Polic tirando. Vale, tiene que estar un poquito arriba. Vale, ya vamos a estar. Voy a pegarle aquí un acelerón bastante tocho. Estábamos básicamente, perdonad por tener que retomar esto, pero se me ha ido el WhatsApp web. Estábamos cuando pues había coronado ya Lenny Martínez y estábamos repasando el top 10. Vale, ya lo tengo aquí. O sea, básicamente los resultados del COM del Tourmalet. Luego hay que decir que básicamente la situación de la carrera en el minuto cuando restaban 78 kilómetros pues era la siguiente. Líder Lenny Martínez, en un segundo grupo Valentín Parpentren y Sepp Kuss, y luego en un tercer grupo Westlinger, Simon Yates, Jegan Mas, Storer, Mulberger, Carlos Rodríguez, Blasov, Michael Booth, Ben O'Connor, Higuita, Einer Rubio y Tina Aresman, y aquí el pelotón pues estaba a 3 minutos 40. Luego hay que decir que Simon Yates y Sepp Kuss se les veía en la parte trasera del pelotón, Sepp Kuss que se quedaba, Valentín Parpentren que se quedaba del grupo 2. Bueno, aquí he tenido un salto enorme que bueno, vamos a intentar repasarlo porque hemos pasado del kilómetro 79 a la nada, ¿vale? A ver si os lo puedo recuperar. Vale, ya lo tengo un pelín más colocado porque si no va a ser un desastre. Nils Polic en el kilómetro 75 que seguía tirando del pelotón y evidentemente Lenny Martínez seguía en solitario. Vale, un momento, disculpar. Vale, ahora yo creo que sí que lo vamos. Como digo, seguía tirando el Nils Polic. Luego el grupo entre el grupo 2 y el grupo de Martínez, pues la diferencia decrecía. Lenny Martínez ganaba también el COM del Col de Aspen, que bueno, en ese momento pues Sepp Kuss segundo estaba con Sepp Kuss estaba en un segundo grupo con Valentín Parpentren y luego todos los demás escapados, que por cierto Sepp Kuss pasaba segundo de la clasificación de la montaña, bueno, en el Col de Aspen, tercero Valentín Parpentren y cuarto Michael Booth. Luego hay que decir que el grupo 2 entraba a la altura de Lenny Martínez y Michael Storer sufría en el grupo 2. Hay que decir que aquí se formaba un trío después de acabar el descenso del Col de Aspen, básicamente un trío que estaba Sepp Kuss, Valentín Parpentren y Lenny Martínez. Luego hay que decir que aquí, pues entre el grupo 1 y el grupo del básicamente Maillot Verde ya llevaban 16 minutos perdidos. Y aquí el UAE pues seguía tirando. Nils Polic es el que estaba haciendo todo el trabajo. Aquí la clasificación general, pues básicamente tercero Lipovic, pero teniendo en cuenta que Tobias Johannesen estaba en la escapada, pues estaba colocando cuarto provisionalmente a 30 segundos del podium. Luego hay que decir que ya iba a empezar el Col de Perisur, que bueno, la diferencia entre el grupo de Lenny Martínez y el pelotón pues era de 2 minutos 52 segundos. Luego el grupo de Martínez respecto al grupo de Johannesen decrecía la diferencia. Simon Yates cedía del grupo de Johannesen, Nils Polic dejaba de tirar ya en el pelotón y Ben O'Connor pues cedía del grupo de Lenny Martínez. Hay que decir que el UAE pues estaba comandando el grupo, el pelotón, con 5 corredores, que bueno, aquí me he saltado un poquito, que bueno, hay que decir que en el grupo de Lenny Martínez pues volvía Einer Rubio y Ben O'Connor. Luego hay que decir que Enric Mas era capturado por el pelotón y a partir de aquí sucedía una parte importante cuando ya quedaban unos kilómetros para coronar el Perisur, concretamente 37 para finalizar la etapa. Aceleraba Aresman del grupo de Lenny Martínez y ya se iba en solitario. En principio Einer Rubio intentaba perseguir al corredor holandés, pero no podía. Y básicamente la diferencia que tenía en este momento cuando quedaban 37 kilómetros Tina Aresman frente al pelotón pues era de 2 minutos 20 segundos. Hay que decir que Michael Booth era capturado por el pelotón y en este momento en el pelotón estaba tirando Pavel Sivakov. Hay que decir que a falta de 35 kilómetros por la situación de la carrera era la siguiente: Aresman primero, en el grupo perseguidor Johannesen y Lenny Martínez, en un tercer grupo
Carlos Rodríguez, Valentín Parpentrer y Iner Rubio, los dos Jumbo juntos, llegad con Ben O'Connor y luego Bestringe. Hay que decir que básicamente la diferencia entre el grupo 1 y el grupo 2 era de 1 minuto 7 segundos a falta de 33 kilómetros, y veíamos cómo aceleraba Carlos Rodríguez en el grupo 2. Hay que decir que en el com de Perisur evidentemente ganaba Tim Aresman, que bueno, la aceleración de Carlos Rodríguez en la parte final del Perisur era un poco rara porque por delante tenía a su compañero. A falta de 27 kilómetros la situación de la carrera era la siguiente: Aresman en solitario a 1 minuto 27 segundos el grupo de Lenny Martínez, Iner Rubio, Valentín Parpentrer, Johannesen y Carlos Rodríguez, que por eso me parece bastante raro que acelerara el corredor español. Y en un tercer grupo Sepp Kuss, Ben O'Connor, Jegat y Simon Yates, y ya el pelotón estaba a 3 minutos 40 segundos. Hay que decir que el grupo, a falta de 24 kilómetros, bueno, antes os voy a dar el resultado de los com, que bueno, primero pasaba Aresman, segundo Lenny Martínez, tercero Valentín Parpentrer, luego Johannesen, luego Carlos Rodríguez y luego Iner Rubio. Hay que decir que la diferencia aquí de a falta de 24 kilómetros, que yo creo que aquí ha jugado un papel brutal, que este descenso estaba bastante mojado, pues básicamente Tim Aresman contaba con una diferencia de 3 minutos 40 segundos respecto al grupo del maillot amarillo, y después de 4 horas pues la media era 39 kilómetros por hora, que hay que tener en cuenta pues que ya se habían subido 3 puertos. A falta de 22 kilómetros el grupo 3 entraba en el grupo 2 y el pelotón pues se iba a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Luego, cuando quedaban 18 kilómetros, pues entre el grupo 2 y el grupo 1, o sea, entre el grupo 1 y el grupo 2 había una diferencia de 1 minuto 30 segundos y ya estaban a 5 kilómetros de los pies de Superbañés. Hay que decir que Mühlberger sufría bastante en el pelotón y Pavel Sivakov ya había parado de tirar. Luego Marc Soler empezaba el trabajo y veíamos como Mateo Jorgensen, a falta de 15 kilómetros, cedía del pelotón. Luego Simon Yates cedía del grupo 2 y la diferencia cuando quedaban 13 kilómetros entre Tim Aresman y el pelotón pues era de 3 minutos 14 segundos. En el pelotón en este momento aguantaban unos 15 corredores y en el pelotón estaba gente como Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar, Olley, Baukerin, Lipovic y Primo Roglic. Hay que decir que la diferencia entre el grupo 1 y el pelotón pues estaba decreciendo, pero no estaba cayendo a plomo, sino poco a poco, y la diferencia pues Tim Aresman la estaba aguantando muy bien. Simon Yates era capturado por el pelotón a falta de 11 kilómetros. Luego seguía el trabajo de Marc Soler, veíamos con el grupo 2 aceleraba Tobias Johannesen y veíamos como también Jonas Vingegaard se ponía a la rueda de Tadej Pogačar. Luego, a falta de 9 kilómetros 900 metros, Sepp Kuss era capturado por el pelotón, y en esa misma diferencia por la situación de la carrera era la siguiente: Tim Aresman primero, luego a 2 minutos 34 estaba un segundo grupo en el que estaba Carlos Rodríguez, Johannesen, Parpentrer e Iner Rubio, y luego el pelotón pues estaba a 2 minutos 52 segundos de Tim Aresman, que básicamente estaba formado por Ben Healy, Simon Yates, Adam Yates, Narvaez, Vingegaard, Lipovic, Baukerin, Roglic, Olley, Pogačar, Felix Gall, Tejada, Jegat, Skolson, Ben O'Connor, Sepp Kuss y Lenny Martínez. Luego Lenny Martínez se quedaba, luego también otros dos corredores que volvían al pelotón eran Sepp Kuss y Simon Yates. Luego Sepp Kuss al poco se quedaba del pelotón y veíamos como Valentín Parpentrer cedía del grupo 2. Hay que decir que a falta de 7 kilómetros 700 metros por la diferencia entre Tim Aresman y el grupo de Pogačar pues había bajado unos 50 segundos en los últimos 30 segundos, entre los últimos 30 minutos, disculpar por la trabada. Aquí aceleraba Felix Gall del pelotón y básicamente el corredor austriaco del Decathlon pues cogía rápidamente una diferencia. Luego Simon Yates cedía, que hay que recordar que Felix Gall pues iba en la posición 9ª. Jonathan Narváez empezaba a tirar del pelotón, pero básicamente no ha sido una exhibición con Otacán, y Iner Rubio y Carlos Rodríguez eran capturados por el pelotón. Johannesen, a falta de 6 kilómetros 300 metros, también era neutralizado por el grupo de los favoritos, y la diferencia a falta de 5 kilómetros 700 metros pues era la siguiente: Johannesen líder y luego en cabeza de carrera y a 2 minutos 34 segundos el equipo que estaba tirando era el UAE, y básicamente pues como digo tenía una diferencia de 2 minutos y medio. La composición de este grupo de los favoritos pues era la siguiente: Adam Yates y Pogačar, Vingegaard, Valentín Parpentrer, Ben Healy, Carlos Rodríguez, Primo Roglic, Lipovic, Baukerin, Tejada, Jegat, Olley y Tobias Johannesen. Luego tiraba Adam Yates, se quedaba del pelotón Tejada y Jordan Jegat. Luego también en el grupo de los favoritos a falta de 5 kilómetros se cedían Baukerin y Carlos Rodríguez, y luego pues Ben Healy veíamos como volvía a la parte trasera del pelotón. Luego se volvía a quedar a falta de 4 kilómetros y medio y veíamos como Jonas Vingegaard pues estaba a la rueda de Pogačar, que aquí la diferencia cuando quedaban 4 kilómetros con 300, si os habéis quedado con las referencias, es que Tim Aresman todavía mantenía una
diferencia de 2 minutos 22 segundos respecto al grupo del maillot amarillo. Luego Ben Hill volvía al grupo de los favoritos, que esto significaba pues que el ritmo de Adam Yates tampoco era una locura. A falta de 3 km 200 aceleraba Vingegaard y básicamente Pogačar salía a su rueda. Oscar Olley cedía del grupo de los favoritos. Lipovic intentaba seguir a Vingegaard y Pogačar, incluso llegaba a la rueda de Pogačar, muy bien el corredor alemán. Luego aceleraba Pogačar a la rueda, Pogačar saltaba a Vingegaard. Luego volvía a acelerar Jonas Vingegaard, pero evidentemente Pogačar aguantaba, pero Lipovic no. Hay que decir que Félix Gall era capturado por este grupo de Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard y rápidamente cedía. Tadej Pogačar se quedaba a la rueda de Vingegaard y a falta de 1 km 400 metros, pues ya la diferencia de Arensman respecto a Tadej Pogačar y a Jonas Vingegaard había caído 1 minuto 33 segundos, pero hay que decir que aquí Tadej Pogačar no entraba al relevo y le estaba pasando toda la responsabilidad a Jonas Vingegaard, aunque el corredor esloveno había lanzado un ataque después del que había hecho Jonas Vingegaard. A falta de 700 metros, pues Lipovic estaba a 14 segundos de Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard, que básicamente por la situación era la siguiente: Tina Arensman primero, en el segundo grupo Pogačar y Vingegaard, luego en un tercer grupo Lipovic con Félix Gall y luego en solitario Oscar Olley, que finalmente Tina Arensman ganaba la etapa, que bueno, ahora vamos a repasar el top 10 evidentemente. Segundo Pogačar, tercero Vingegaard, que ya veis que Pogačar ha sacado la bonificación y aparte 4 segundos más. Félix Gall cuarto, quinto Florian Lipovic, sexto Olley, séptimo Ben Hill, octavo Primo Roglic, noveno Johannesen y décimo Baukelin. La clasificación general queda de la siguiente manera: primero Tadej Pogačar, segundo Vingegaard, tercero Lipovic, cuarto Olley, quinto Baukelin, sexto Primo Roglic, luego Félix Gall, luego Johannesen, luego Ben Hill y cerrando el top 10 Carlos Rodríguez. Básicamente las posiciones los que han mejorado 2 posiciones es por el descalabro, bueno, más bien por lo de Renko en Epoel. Luego el maillot verde, pues primero Jonathan Milan, segundo Pogačar, tercero Mathieu van der Poel. La clasificación de la montaña, primero Lenny Martínez, segundo Pogačar, tercero Arensman. Luego por jóvenes, primero Lipovic, segundo Olley, tercero Baukelin. Y luego por equipos, primero el Bismarck, segundo Luae, tercero el Decathlon. Una vez dicho esto y una vez repasada la etapa, os voy a dar mi opinión. Yo creo que esta etapa, Tadej Pogačar ha hecho un poquito lo que hizo en la última etapa del Criterium de Dauphiné cuando ganó Lenny Martínez. Yo creo que aquí se ha ganado un amigo, que en este caso es Tina Arensman, y no ha querido tirar muy fuerte. ¿Por qué no ha querido tirar muy fuerte? Porque yo creo que tampoco se veía con muchas fuerzas después de los esfuerzos de la etapa de Butacán y de la cronoescalada. Una vez dicho esto, si queréis dejarme vuestras opiniones por los comentarios, siempre que se haga con respeto es aceptable. Y una vez dicho esto, pues vamos a intentar replicar aquí en el juego la victoria de Tina Arensman. Estamos jugando, quedan un poco más de 22 kilómetros para finalizar esta 14ª etapa aquí con el Ineos para intentar revalidar la victoria con Tina Arensman, y ya veis que es bastante complicado porque se ha ido un grupo de 23 corredores en el que está Geraint Thomas, luego está Carlos Rodríguez con Filippo Ganna a punto de llegar a ese grupo, pero Tobias Foss, y Tina Arensman van todavía más cortados, van como a 1 minuto y 20 segundos de la referencia de Geraint Thomas, que bueno, le voy a decir al corredor británico que coja agua, seguramente que Filippo Ganna, mira, para... Vale, pues vamos a venir nosotros, le vamos a poner en el treno, le vamos a decir a Filippo Ganna que coja agua, a Carlos le vamos a poner en el treno, ahí con Tobias Foss y Tina Arensman. De hecho ahora cuando pueda a Carlos Rodríguez le voy a colocar por delante del holandés, pero bueno, vamos a ir remontando, vamos a poner que Filippo Ganna se ponga en nuestra rueda y vamos a ver cómo somos capaces de remontar, que yo creo que no va a ser posible porque me sacan una diferencia bastante tocha, que no sé hablar. Ya veis que Geraint Thomas sigue aquí por delante, cede Joao Almeida, que bueno, el corredor portugués ha estado tirando a un buen ritmo. A ver, yo creo que a un top 10 yo creo que podríamos llegar. De hecho le voy a pedir que vaya por agua al señor Tobias Foss y vamos a poner a tirar a Filippo Ganna en esta parte de todavía de Super Bagners, que no acaba de ser una subida muy pronunciada y son falsos llanos al 3%. Aquí todavía Filippo Ganna pues puede hacer un gran trabajo. Vamos a ver si Tobias Foss es capaz de cogernos el agua. El corredor noruego por delante, mientras tanto, está atacando Tadej Pogačar, que como digo, yo creo que en la vida real, porque no ha tenido fuerza, si no la habría hecho y probablemente pues había ganado su 5ª etapa de esta edición del Tour de Francia. El objetivo ya es ganar, o sea, llegar en el top 10. Vale, ya ha llegado con el agua Tobias Foss, así que bueno, le vamos a poner en automático. Mientras que aguante Filippo Ganna, pues le vamos a aguantar. Ya Geraint Thomas ha quedado del grupo,
seguramente que la acabaremos superando, evidentemente. Y aquí vamos con Oscar Olley, que bueno, en la vida real pues va cuarto en la clasificación general y lo tendrá que luchar ahí con Lipovic, Julian Alaphilippe, Aureli Parent-Pentré, Romeo, Mühlberger, Adam Yates, Tom Scuggins. Y bueno, el esfuerzo de Filippo Ganna está siendo bastante bueno, pero evidentemente ya cuando empiecen más las rampas más serias de Superbikers como es ahora, pues no va a poder hacer mucho. Así que bueno, vamos a decirle a Carlos Rodríguez que proteja a Tina Aresman. Ahí está, bueno, le vamos a quitar primero del treno, vamos a decir que proteja a Tina Aresman, y Tina Aresman pues va a poner un ritmo del 82% y vamos a ver qué somos capaces de hacer. Ya veis que hemos cogido a Geraint Thomas, que más o menos ha petado a la vez que Filippo Ganna, y ya veréis cómo vamos a remontar mucho tiempo. Evidentemente para ganar la victoria de la etapa no nos la va a dar, porque encima desde el pelotón ganar a Pogacar y a Vingegaard es imposible. Ya veis que por delante pues ha ido Pogacar y saca 50 segundos al grupo perseguidor, en el que está Jonas Vingegaard, Jorgensen, Buitrago, Evenepoel, Primo Roglic, Enric Mas, Julian Martin. Se acaba de quedar Florian Lipovic, disculpar, Tobias Johannessen y Eskelmose. Aquí a lo mejor vamos a llegar fácilmente con el ritmo que estamos poniendo con Carlos Rodríguez y Tina Aresman a un top 10. Vamos a llegar 100%, que bueno, ya veis que no sigue Scuggins, Olley, Sivakov que peta ahora mismo, Wout van Aert también. Vamos a ir dándole el avituallamiento ya a Carlos Rodríguez. Superamos a Florian Lipovic, Johannessen y Eskelmose. Y cuidado que a lo mejor hacemos un segundo puesto. A ver, un segundo sería un sueño hacerlo con Tina Aresman. De todas maneras voy a aflojar un poquito para que me logre aguantar un poquito más este ritmo. Voy a darle ya el avituallamiento a Tina Aresman. Está atacando Buitrago, está poniendo un gran ritmo. Acaba de ceder Enric Mas, que bueno, hasta en la fuga muchos Movistar, pero que no han tenido la capacidad de estar con el corredor holandés Tina Aresman. Ya veis que superamos a Enric Mas ahora mismo y vamos a hacer un buen puestómetro con Tina Aresman. Seguramente que hagamos un top 10 100%, ya Carlos Rodríguez, el corredor español, que quién sabe si no le tenemos en la carrera profesional del Pro Cycling Manager 25, pues vamos a ver. Tal Pogacar que gana cuando a nosotros todavía nos queda más de 1 kilómetro de ascensión. Estamos al nivel de Buitrago y Evenepoel, que bueno, al final vamos a estar bastante bien. Yo creo que un top 5 es bastante complicado hacerlo, porque tendría que estar por delante de Remco Evenepoel y Buitrago. Vamos a acelerar ya con Tina Aresman, que bueno, vamos a pegar un pequeño acelerón y finalmente vamos a hacer un cuarto por detrás de Tal Pogacar, Jonas Vingegaard y Primo Roglic. Increíble este resultado con Tina Aresman. Lo hemos jugado muy bien, porque hay que tener en cuenta que evidentemente esto no es como ha sido en la vida real, que pues han sido después de correr 14 etapas y ya llevar el esfuerzo ese, sino que aquí lo he corrido en forma clásica. Y encima yo he empezado 1 minuto después o 2 minutos después la ascensión de Superbikers que el grupo de los favoritos. Una vez dicho esto, pues vamos a darle un por 8 y vamos a ver en lo más alto a Tadej Pogacar, que bueno, lo dicho, yo creo que hubiera sido, realmente es un resultado bastante realista. Es decir, me pones a mí primero con Tina Aresman, segundo a Pogacar y tercero a Jonas Vingegaard, y literalmente es el mismo resultado. Lo único que lo dicho, aquí lo hemos hecho diferente porque no hemos tenido el desgaste de las 13 anteriores etapas, bueno, de las 14 porque ya se acaba de completar, ni tampoco hemos empezado con una ventaja por ir en una escapada. Una vez dicho esto, ya veis que he puesto un por 8. Vamos a ver si pasa rápidamente este tiempo, porque evidentemente faltan por llegar los sprinters. No creo que llegue ninguno en fuera de control. Creo que quedan 6 corredores. Vale, falta uno que va a llegar en el límite. No sé quién serás. Vamos a ver, pues creo que ha llegado en fuera de control. Vamos a irnos al podio y vamos a ver en lo más alto, que como digo, el resultado con Tina Aresman, teniendo en cuenta que eso, que lo estoy corriendo en formato clásica y que no he ido con escapada, pues me parece un resultado. Una vez dicho esto, si os ha gustado el vídeo, dadle un like, sin un dislike, espero veros en el siguiente vídeo o directo. Adiós.